Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 16 de agosto, día de vuelta al cole, se termina el puente y a lo mejor para muchos de ustedes se terminan también las vacaciones de verano, que esperemos que hayan disfrutado. Así que les damos la bienvenida en esta jornada en la que la Reserva Federal de Estados Unidos va a publicar las actas de su última reunión, la que celebró a finales del mes de julio y en la que retomó las subidas de los tipos de interés con un alza de 25 puntos básicos, avanzando además que en el futuro va a tomar las decisiones según los datos que se vayan conociendo. Así que muy atentos a partir de las 8 de la tarde, de esas minutas que podrían darnos alguna pista sobre los planes de la FED y sobre si a la subida de los tipos de interés ha tocado techo o todavía le queda recorrido. Además, en cuanto a datos, vamos a conocer esta mañana la primera estimación del PIB del segundo trimestre en la zona euro y la Unión Europea, junto a datos de empleo para ese mismo periodo. Tendremos también cifras de inflación en Reino Unido, donde se prevé que tanto el IPC general como el subyacente se moderen hasta el 6,8%, un dato que podría cimentar una nueva subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra en su próxima reunión. Y vamos a conocer cifras de producción industrial tanto en Estados Unidos como en Europa. Y cómo no, volveremos a mirar hoy a China, que sigue asustando a los mercados en este mes de agosto. Ayer, contra todo pronóstico y por sorpresa, Pekín decidía bajar los tipos de interés para impulsar su economía 15 puntos básicos hasta el 2,5%, su nivel más bajo desde el año 2020 y a contracorriente de lo que están haciendo otros bancos centrales ante una economía que no carbura, una economía que no tira. Ayer también se publicaban allí en China que tanto las ventas minoristas y la producción industrial están creciendo, sí, pero lo están haciendo a un ritmo mucho más lento de lo esperado. Y por si fuera poco, la Oficina Nacional de Estadística decidía no publicar datos de empleo que estaban previstos que se conocieran ayer. ¿Preocupa China? ¿Y de qué forma? Lo vamos a analizar esta mañana. ¿Qué es lo que está buscando China con este movimiento? Eso, y junto a un dato de ventas minoristas mejor de lo esperado en Estados Unidos, que podría dar alas a la FED para seguir subiendo tipos, las bolsas se decantaban ayer por el rojo. Caídas de en torno al 1%, tanto en Wall Street como en Europa, y el IBEX 35, que va a abrir esta mañana desde los 9.357 puntos. Se dejaba un 0,87% en una jornada semifestiva que se dejó notar en el volumen de negociación. Bolsa española, que por cierto suma 3 sesiones seguidas de recortes. De momento esta mañana en las bolsas siguen los números rojos. Tenemos a las plazas asiáticas recogiendo las caídas de anoche en Wall Street, el Hansen perdiendo un 0,32%, la bolsa de Hong Kong que se deja más de un 1%, lo mismo que estamos viendo para el Nikkei de Tokio, y el Kospi surcoreano recortando un 1,5% en los 2.530 puntos. Los futuros también en rojo en Estados Unidos se dan la vuelta y están cotizando ahora mismo planos con ligera subida. En rojo tenemos los futuros europeos, el del DAX bajando un 0,36%, un 0,3% abajo el futuro del Eurostock 50. Y como decimos, los futuros americanos subiendo ahora mismo un 0,02%. Atención también al mercado de deuda, donde la rentabilidad de los bonos sigue subiendo. Ayer la del estadounidense a 10 años subía por encima del 4,2%, que es su nivel más alto desde el pasado mes de octubre. Esta mañana los bonos, en el caso de ese estadounidense a 10 años, cae casi medio punto, la rentabilidad sigue en el 4,2%, el Bund alemán, que arranca hoy desde el 2,68%, la rentabilidad del bono español a 10 años, que también subía en la sesión de ayer y hoy arranca desde el 3,72%. En el mercado de divisas, el eurodólar en 1,0915 unidades esta mañana, y en el mercado de materias primas tenemos al crudo con ligeras caídas. Están dejando en torno al 0,2% tanto el futuro del Brent, que cotiza por encima de los $84,50, acercándose, aunque cae esta mañana, a los $81 la cotización del barril West Texas. Ojo al petróleo, que según los expertos podría seguir subiendo y acercarse a la barrera de los $100 por barril. Vamos a analizar esta mañana en nuestra tertulia cómo puede afectar eso al consumo y a la situación de la economía. En clave empresarial, hoy vamos a estar mirando los resultados que presenta la minorista Target en Estados Unidos. Mañana lo hará Walmart y ayer lo hacía Home Depot, que superaba las previsiones. Y protagonismo también hoy para los bancos estadounidenses tras la amenaza de la agencia Fitch de que podría rebajar la calificación a varios de ellos. Una decisión que podría afectar a gigantes como Bank of America o como JP Morgan.
cuentan. Así arranca el día, así arranca este 16 de agosto en lo económico, en los mercados. Vamos con más asuntos que nos va a dejar el día y que nos cuenta las noticias de las 7, Paloma Arnaldos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Un miércoles que ya está en marcha y en el que el Tesoro va a volver a salir a los mercados. Celebra este miércoles la última subasta de letras del mes de agosto. Paloma, buenos días. Buenos días, Rubén, en la que esperan captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. En la última subasta de este tipo celebrada el pasado 11 de julio, el Tesoro colocó 1.980 millones de euros en el rango medio previsto y elevó la remuneración de ambas referencias hasta el 3,8% y el 3,49% respectivamente. El precio de la luz va a seguir subiendo este miércoles, lo va a hacer hoy casi un 11%. Y se situará en 105,84 euros por megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más alto será de 136 euros y se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre la 1 y las 2 de la tarde con 86 euros el megavatio. En un buen verano para el sector turístico, los aeropuertos de la red de AENA siguen marcando máximos históricos. Con 159 millones de viajeros entre enero y julio, un 20,6% por encima del año pasado y un 1,2% más que los anteriores máximos, los de 2019, antes de la pandemia. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo reúnen hoy a sus diputados. En vísperas de que mañana jueves se constituyan el Congreso y el Senado, los socialistas harán oficial hoy la propuesta para que la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, presida el Congreso de los Diputados. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene que el PNV debe presidir el Congreso, pese al rechazo de otros partidos políticos, entre ellos algunos varones del PP. Que se pueda entender también a las comunidades autónomas, o en este caso a Canarias. Por eso nos encantaría que en la presidencia o en la vicepresidencia del Congreso al menos pudiese haber un nacionalista, y nuestra apuesta está clara, que es por el PNV. Si finalmente eso se produce, los nacionalistas vascos podrían apoyar la investidura de Núñez Feijóo. En Navarra, la socialista María Chivite ya es la presidenta de esta comunidad. Después de que este martes y en la segunda votación fuera reelegida, gracias a la abstención de los diputados de Bildu. De esta forma, la región de Murcia es la única comunidad autónoma que no ha elegido un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Tras lo ocurrido en Navarra, vertía las críticas Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Y hoy se confirma el engaño de Pedro Sánchez a todos los españoles. Hoy Chivite empieza la investidura y posiblemente sea presidenta de la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo necesario de los herederos de ETA, con el apoyo necesario de Bildu. Sánchez ese pacto lo ha estado ocultando de forma vergonzante toda la campaña electoral para que no le pueda penalizar. Yo pregunto si no hay ningún socialista que se avergüence de ese pacto. En el exterior, el Banco de Rusia sube de emergencia los tipos de interés al 12% para contener el desplome del rublo. Desde el 8,5% en el que estaban con esta decisión, buscan también limitar los riesgos para la estabilidad de precios que han ascendido en los 3 últimos meses al 7,6% en términos anualizados, mientras que la inflación subyacente se sitúa en el 7,1%. El Fondo Monetario Internacional desbloqueará el desembolso a Argentina el próximo 23 de agosto. Esta confirmación llega apenas un día después de la celebración de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que se hizo con victoria el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, mientras que el ministro de Economía y candidato de la coalición peronista, Sergio Massa, quedaba en tercer puesto. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no quieren y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
El peso argentino se ha devaluado durante los 2 últimos días tras la victoria de Milei. Y en Estados Unidos, Donald Trump vuelve a ser imputado. Por cuarta vez, en este caso, por asociación de malhechores para falsear su derrota electoral. La fiscal Willis acusa a Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones en Georgia y le da un plazo para que se presente en el juzgado y sea oficialmente arrestado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Sol y cielos despejados en prácticamente todo el país, con excepción de algunas nubes en el norte de Galicia y Cantábrico y probabilidad de lluvia débil en ambas zonas durante todo el día. Además, por la mañana se esperan ligeras nubes en el sur, Estrecho y el Levante, y por la tarde se esperan la formación de nubes en el cuadrante norte, tercio este y meseta norte. Podrían acompañar algún chubasco ocasional en las montañas, sin descartar que sean intensas en Pirineos o en la cordillera ibérica. Baja probabilidad de calima en Canarias, litoral mediterráneo, Baleares y Melilla. Las temperaturas tenderán a descender en Canarias, mientras que en el entorno de Cantabria aumentarán las mínimas sin grandes cambios en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos entrevista a Capital a partir de las 8:20 de la mañana con Nuria Montes, es la consejera de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana. Hablaremos de cómo se está comportando el verano, el mes de agosto y cómo ha sido el puente de mayo en esta comunidad, que como les contábamos aquí el lunes lidera la ocupación en este puente y en este mes de agosto. Tendremos también tertulia Capital con Carlos Tobías, con Ismael García de Santos. Vamos a analizar lo que está pasando en los mercados con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity, y con Roberto Soltes, el jefe de estrategia de Singular Bank. A partir de las 9:30 de la mañana, consultorio de bolsa con Víctor Millans, cofundador de Planeta Bolsa. Hablaremos también de inversión inmobiliaria con Urbanitae, y a partir de las 10:30 cerramos hoy con nuestro consultorio de fondos con Daniel Pérez, selector de fondos. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:13 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a mirar a los mercados, vamos a por las claves del día, lo que va a mover hoy a las bolsas, lo que va a mover hoy a los bonos y dónde van a estar puestos los diferentes puntos de atención, porque tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, China, con esa preocupación que ya les contábamos, y esa decisión ayer de recortar contra todo pronóstico los tipos de interés para impulsar la economía, una economía que no tira, una economía que no carbura y que está preocupando a los mercados en este mes de agosto. Hay que mirar también a Estados Unidos. Hoy tenemos allí resultados empresariales, tenemos también actas de la Reserva Federal, las de su última reunión, y aquí en Europa datos que enseguida nos cuenta Paloma, como esos de PIB, primera lectura del dato del segundo trimestre. Vamos a conocer también dato de inflación
en el Reino Unido. Tenemos en marcha ya las bolsas asiáticas en rojo, ahora enseguida vamos con ella. Tenemos también la mirada puesta en el precio del petróleo, que esta mañana recorta ligeramente, los futuros se están dejando casi un 0,3%. Tenemos al barril del Brent en $80.64, en $80.77 tenemos al futuro del West Texas. El eurodólar, que despierta esta mañana en 1,0914 unidades, y vamos a seguir mirando a los bonos. Hoy, como ya les contábamos, hay subasta de letras, la última del mes de agosto por parte del Tesoro Público Español. Pues las rentabilidades siguen al alza, el rendimiento de los bonos, anticipando tal vez, enseguida vamos a preguntarnos en nuestro primer análisis, si anticipando que los bancos centrales pueden seguir subiendo los tipos de interés. El español a 10 años, que parte hoy desde el 3,72%, el alemán, el Bund, desde el 2,68%, y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, que se contrae esta mañana. Está bajando el rendimiento medio punto, 4,2%. Ayer cerraba en el 4,21%, que era su nivel más alto desde el mes de octubre. Vamos a la renta variable. Empezamos en Asia, Paloma, caídas en los principales índices asiáticos. Así es, las plazas en Asia están replicando lo que ayer sucedía en Wall Street. Estamos viendo caídas generalizadas. Una de las más acusadas en Japón. Tenemos al Nikkei con un recorte del 1,25%. La bolsa de Shanghái se deja casi medio punto. En el Hansen con una caída en Hong Kong del 1,3%, y en Corea del Sur, en Seúl, recorte del 1,6%. Como dices, China es el foco de atención en estas últimas jornadas. Hoy hemos conocido una referencia a los precios de la vivienda nueva en China, que caen por primera vez este año, en julio, el último de una serie de datos pesimistas que apuntan a una pérdida rápida del impulso económico en el gigante asiático. La caída intermensual es del 0,2%, según la Oficina Nacional de Estadística. Respecto al año anterior, los precios han bajado un 0,1%. Ayer recordamos algunos de los datos negativos que nos llegaban desde China. Por un lado, la producción industrial, que crecía un 3,7% interanual, supone una ralentización frente al dato de junio, que era un 4,4%, y queda por debajo de ese pronóstico de los analistas, que esperaban un avance alrededor del 4,7% en términos interanuales. Y también ayer recibíamos la noticia de que el Banco Popular de China rebajaba los tipos en 15 puntos básicos hasta el 2,5%. Todo eso fue en el día de ayer. Hoy tenemos alguna referencia más, además de esos precios de vivienda nueva, es la confianza empresarial, pero en este caso entre las grandes empresas japonesas. Subía en julio, según la encuesta Tankan. El índice, también hemos conocido que el índice del sector manufacturero subía a más 12 desde la cota de más 3 en junio. El no manufacturero, lectura de más 32 desde el más 23 del mes anterior. Esta lectura, la superior a cero, representa condiciones favorables, por debajo de la cota de cero, desfavorables. Mirando los valores dentro de la bolsa japonesa, dentro del Nikkei, a esta hora vemos valores operar en positivo, bastantes, y con subidas importantes. En el caso de las eléctricas, tenemos a Chubu Electric Power con un rebote del 2,5%, Tokyo Electric Power, TEP, arriba un 2,18%. En la parte de subidas dentro de la tabla vemos también a otros valores como Kuraray, subida del 2%, Kajima Corp, arriba un 1,9%, la firma de cosméticas Shiseido, que sube un 0,8%. Recortes dentro de la bolsa de Japón. Vemos importantes caídas para Nippon Sheet Glass, caída del 5,8%, Mitsui se deja un 4%, Japan Steelworks, recorte del 3,8%. También tenemos a una química, Nissan Chemical Industries, cayendo un 3,7%, o Mitsui, otro de los pesos pesados dentro de la bolsa japonesa, con un recorte del 3,3%. Mirando a las compañías en el Hansen, tenemos una compañía que es noticia, es Cathay Pacific, y es que hemos sabido que esta compañía anunciaba, está viendo un recorte del 1,6% después de anunciar que ha vertido un dividendo de unos $38 millones sobre sus accionistas. Una noticia que nos llegaba ayer. Este dividendo anunciado por la compañía, que le está haciendo perder un 1,6% de su valor. Vamos a mirar por dentro al Hansen
de Hong Kong. Tenemos en el lado de las subidas una compañía muy damnificada, el promotor inmobiliario Country Garden, que está recuperando parte de lo perdido, pero una parte mínima de todo lo que ha perdido en las últimas sesiones. Hasta ahora está subiendo un 6,7%. También tenemos otra compañía del sector, Longford Properties, subiendo casi 5 puntos porcentuales. Entre los pocos valores que suben hasta ahora dentro de la bolsa de Hong Kong, tenemos también a Lenovo, arriba un 1,16, o a Shenzhou, que sube medio punto porcentual. En el lado de las caídas vemos a pesos pesados como Baidu, que se está dejando un 3,4%, Wharf Real Estate cayendo un 3,15%, o tenemos también a la cervecera Budweiser, recorte del 2,5%. Vamos a mirar por último ya en Asia a la Reserva Federal de Nueva Zelanda, que ha dejado los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba para la última reunión de política monetaria. La tasa oficial se mantiene estable en el 5,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos. Antes parada en Argentina. Vamos a hablar yo también en la tertulia con esa decisión del FMI de pagar ese reembolso la semana que viene, el día 23, dentro de justo una semana, y es noticia allí esas primarias en las que el economista Javier Milei salía vencedor, que eso ha tenido también su impacto en los mercados. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, la Bolsa de Buenos Aires cerraba con una subida de más del 6%, un 6,2%. Veíamos de nuevo depreciarse a los bonos y también la moneda estadounidense, el dólar, que subía 45 pesos, un nuevo récord de 730 pesos por unidad frente al dólar. Luego analizamos cómo está la economía argentina. En Estados Unidos lo que teníamos anoche era jornada de caídas y hoy, como decíamos, los futuros vienen allí pues muy planos, se vuelven a dar la vuelta y están bajando un 0,01% el futuro del Dow Jones, un 0,03% se deja el futuro del S&P 500. Paloma, ayer, como decíamos, jornada de caídas. ¿Qué pasó en Wall Street? Sí, Wall Street despedía el martes con recortes superiores al 1%, el Dow Jones 1,02%, S&P y Nasdaq caída del 1,15%, con varias referencias sobre la mesa. Por un lado, en el lado macroeconómico teníamos ventas minoristas en Estados Unidos, avanzaron más rápido de lo esperado en el mes de julio, impulsadas por el aumento de las compras online y porque los estadounidenses han salido a comer y a cenar fuera de casa más. Esto sugiere que la economía sigue expandiéndose a principios del tercer trimestre y mantiene de momento a raya esa temida recesión. Las ventas minoristas subieron un 0,7%. Es una subida de 3 décimas respecto al último dato. También se publicaba el índice de precios de importación de julio en Estados Unidos, un menos 4,4% interanual, y el índice de confianza del sector inmobiliario en agosto, que cae hasta 50 puntos desde los 56 anteriores. Agosto no está siendo un mes tranquilo, por lo menos para el sector financiero americano, y es que ayer veíamos caídas entre las grandes entidades después de que Fitch avisara que el sector bancario podría estar en riesgo de enfrentarse a numerosas rebajas de calificación crediticia que podrían afectar a gigantes como Bank of America o como JP Morgan. Un aviso que llega después de que la semana pasada ya Moody's rebajara calificaciones de pequeños y medianos, de bancos pequeños y medianos, y advierta de que pueden caer grandes instituciones como el Banco de New York Mellon, que también está bajo revisión, decían. Pues bueno, las caídas eran para JP Morgan y para Wells Fargo de 2 puntos porcentuales y Bank of America caía un 3%. Prácticamente todo el Dow Jones terminaba en rojo y además de los bancos encontrábamos caídas para Dow del 3,3%, para Intel, que caía un 2,5%. Y a nivel empresarial, Home Depot, la mayor cadena de bricolaje de Estados Unidos, presentaba resultados que superaban pronósticos y anunciaba además un plan de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares, ya que ha reiterado que los consumidores siguen siendo muy cautos a la hora de gastar. Los títulos al cierre subían un 0,7%. Pues hoy también vamos a tener protagonismo para las minoristas en Estados Unidos. Por allí pasa una de las claves del día en Wall Street. Así es, tenemos publicación de cuentas hoy miércoles para la minorista Target, también pendientes de otra que lo hará el jueves, es el caso de Walmart. En cuanto a la macro, tenemos actas de la última reunión de la Reserva Federal, tenemos también solicitudes semanales de hipotecas, licencias de construcción y de viviendas iniciadas del mes de julio y dato de producción industrial. Vamos a mirar a Europa. Futuros europeos que vienen hoy recortando. Casi medio punto se están dejando el futuro del DAX y del Eurostock 50 y el IBEX 35, que va a intentar romper la racha de 3 sesiones consecutivas de caídas. Cerraba con recortes el viernes, cerraba con recortes el lunes y cerraba con recortes también ayer martes. Así es, el IBEX 35 en este caso encadenaba esa tercera sesión con una caída del 0,87% y hoy arranca desde los 9.347 puntos. Prácticamente toda la sesión estuvo en rojo el IBEX y llegaba a poner en riesgo incluso los 9.300 puntos. Una jornada
con escaso volumen de negociación, en la que solo terminaban en positivo 3 valores del IBEX con escaso peso. Fueron Grifols, Robi y Fluidra. Destacaban las caídas para las renovables Solaria de casi el 2% y Acciona Energías Renovables, que perdía un 2,3%. También un mal día para las utilities como Iberdrola, que se dejó un 2,16%, Endesa caída del 1,4%, Enagas y Redella también cayendo más de un 1,5%. Recorte importante también para las Socimis Colonial y Merlin en el entorno del 1,5%, y también restando puntos al índice BBVA, caída del 1,2%, Sabadell se dejaba un 1,10% y el Santander un 0,8%. El resto de bolsas europeas presentaban recortes en línea a lo que sucedía aquí en España. Cerrada la bolsa de Milán por festivo, vimos al DAX perder un 0,86%, la bolsa de París cedía un 1,10% y el FTSE británico un 1,5%. Y entre las referencias macro que nos dejaba la jornada, publicación del índice ZEW en Alemania y en la zona del euro, la confianza inversora, aunque aún sigue en terreno negativo, mejoraba. Y aún así la bolsa en Alemania, como decíamos, se dejaba casi un 1,3% después del mediodía. ¿Y las claves hoy en Europa por dónde pasan, Paloma? Pues hoy se va a publicar la lectura preliminar del PIB en la zona del euro del segundo trimestre. También tenemos dato de producción industrial y paro en la zona euro y el IPC y precios de producción en el Reino Unido. En cuanto a la inflación británica, se espera que se sitúe en el 6,8% tras el dato anterior, que fue del 7,9%. 7:25 de la mañana, más noticias a esta hora, nos los cuenta David González. Los fondos de inversión ganan 200.000 partícipes en el primer trimestre del año, hasta los 16,3 millones, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por vocaciones, los fondos de renta fija europea se mantuvieron como los favoritos de los españoles. FEDEA prevé que Cataluña sea la comunidad autónoma que más intereses pague por su deuda, hasta 2.412 millones en 2026. Además, advierte de que en total el gasto autonómico en intereses se elevará desde los 3.000 millones de 2022 a los 8.650 en 2026. Los precios más elevados de alquiler turístico en la plataforma Airbnb se dan en capitales como Palma de Mallorca o San Sebastián. Madrid y Barcelona encabezan la lista de municipios con mayor número de pisos de este tipo registrados. La tasa de paro de Reino Unido se sitúa en el 4,2% en el segundo trimestre del año, 3 décimas por encima del trimestre anterior. Los salarios, por su parte, suben un 7,8%, lo que supone la mayor subida desde 2001, cuando se inician los registros comparables. La riqueza mundial cayó un 2,4% en el año 2022. Es su primer descenso desde el año 2008, según datos de UBS y Credit Suisse. El gobierno austriaco demandará a la banca por los altos intereses en los descubiertos. Además, denuncia que la remuneración del dinero en las cuentas corrientes se mantienen en cero, incluso cuando los tipos en el mercado monetario han subido. Bruselas valida la reforma española de incentivos fiscales al sector audiovisual. Entre otras medidas, aumenta el límite máximo de las deducciones por inversiones en producciones en cine y series españolas y extranjeras y eleva a 400 millones de euros el presupuesto anual del programa para apoyar estas iniciativas. Por último, Ecopetrol perforará un nuevo pozo a finales de año en aguas del Caribe para aumentar su producción de gas. Por el momento, la empresa ya ha firmado un contrato con la compañía Noble Corporation para contar a mediados de noviembre y cerca de 2 meses y medio con su plataforma de perforación. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad. Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpaccio de Vacuno La Finca. Segunda unidad a mitad de precio. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Cada
mes las empresas o sus gestores deben elaborar las nóminas de sus empleados y para ello tendrán que conocer las cotizaciones a la Seguridad Social que se deben aplicar en los diferentes casos. Tanto los empresarios como los trabajadores pagan cada mes las cotizaciones a la Seguridad Social. En realidad es la empresa la que realiza el pago tanto de la parte que le corresponde como de la parte del trabajador tras haberle retenido en la nómina las cantidades correspondientes. Las cotizaciones de la Seguridad Social se destinan a pagar gastos como la cobertura sanitaria, las pensiones o las prestaciones por desempleo, entre otros conceptos. En base al salario del trabajador y a otros conceptos como las pagas extra, se calculan las cotizaciones que corresponden al empresario, que son las contingencias comunes, contingencias profesionales, horas extraordinarias, desempleo, el FOGASA y formación profesional. Por otro lado, las cotizaciones que corresponden a los trabajadores son las contingencias comunes, las horas extraordinarias y desempleo. El trabajador no cotiza al FOGASA, solo el empresario cotiza por este concepto. En el caso de los trabajadores autónomos, son ellos los que pagan directamente a la Seguridad Social una cuota mensual. En la página web de la Seguridad Social se establecen una serie de normas en cuanto a las bases de cotización considerando la edad de los autónomos. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Llegamos a las 7:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hasta ahora actualizamos la información en este miércoles 16 de agosto, en el que Tesoro va a celebrar una nueva subasta de letras. La última del mes de agosto, en la que se espera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. En la última subasta de este tipo, celebrada el pasado 11 de julio, el Tesoro colocó 1.980 millones de euros en el rango medio previsto y elevó la remuneración de ambas referencias hasta el 3,8% y el 3,49% respectivamente. El precio de la luz va a subir este miércoles casi un 11%. Y se situará en 105,84 euros por megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más alto va a ser de 136 euros. Se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre la 1 y las 2 de la tarde con 86 euros el megavatio. En clave política, Partido Socialista y Partido Popular reúnen hoy a sus diputados en el Congreso. En vísperas de que mañana jueves se constituyan el Congreso y el Senado, los socialistas harán oficial hoy la propuesta para que la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, presida el Congreso. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene que el PNV debe presidir el Congreso de los Diputados pese al rechazo de otros partidos políticos, entre ellos algunos varones del PP. Que se pueda entender también a las comunidades autónomas, o en este caso a Canarias. Por eso nos encantaría que en la presidencia o en la vicepresidencia del Congreso al menos pudiese haber un nacionalista, y nuestra apuesta está clara, que es por el PNV. Si finalmente eso se produce, los nacionalistas vascos podrían apoyar la investidura de Núñez Feijóo. Negociaciones que ya han terminado en Navarra, donde la socialista María Chivite ya es la presidenta de esta comunidad. Después de que este martes y en segunda votación fuera reelegida gracias a la abstención de los diputados de Bildu. De esta forma, la región de Murcia es la única comunidad autónoma que no ha elegido un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Vamos a escuchar las críticas sobre lo ocurrido en Navarra de Elías Bendodo, coordinador general del PP. Y hoy se confirma el engaño de Pedro Sánchez a todos los españoles. Hoy Chivite empieza la investidura y posiblemente sea presidenta de la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo necesario de los herederos de ETA, con el apoyo necesario de Bildu. Sánchez ese pacto lo ha estado ocultando de forma vergonzante toda la campaña electoral para que no le pueda penalizar. Yo pregunto si no hay ningún socialista que se avergüence de ese pacto. En el exterior, el Banco de Rusia sube de emergencia los tipos al 12% para contener el desplome del rublo. Desde el 8,5 en el que estaban, con esta decisión buscan también limitar los riesgos para la estabilidad de precios, que han ascendido en los 3 últimos meses al 7,6% en términos anualizados, mientras que la inflación subyacente se sitúa en el 7,1%. El Fondo Monetario Internacional desbloqueará el desembolso a Argentina justo dentro de una semana, el próximo 23 de agosto. Esta confirmación llega apenas un día después de la celebración de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que se hizo con la victoria el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, mientras que el ministro de Economía y candidato de la coalición peronista, Sergio Massa, quedaba en tercer puesto. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas.
Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! El peso argentino se ha devaluado durante los 2 últimos días tras la victoria de Milei. Y en Estados Unidos, Donald Trump vuelve a ser imputado. Por cuarta vez, en este caso por asociación de malhechores para falsear su derrota electoral. La fiscal Willis acusa a Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones en Georgia y le da un plazo para que se presente en el juzgado y sea oficialmente arrestado. SACIR finaliza con éxito la prueba de carga del viaducto de Hernani-Guipúzcoa de la red de alta velocidad. Esta prueba verifica el óptimo comportamiento estructural de este pionero viaducto dentro de la red de AVE. Para llevar a cabo este tramo de 2,34 kilómetros, adjudicado en 2019 por la red ferroviaria vasca, ha sido necesario construir, entre otras infraestructuras, un viaducto atirantado que atraviesa en 2 ocasiones el río Urumea y que pasa por debajo de la A15. El viaducto de 482 metros de longitud posibilita los cruces sobre el río mediante 2 subestructuras atirantadas con vanos máximos de 67 y 120 metros. Un total de 108 tirantes para 3 mástiles metálicos que son necesarios con el fin de soportar el tablero que tiene 14-15 metros de ancho y un canto variable de hasta 4 metros. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. Hoy con Juan Gómez Bada, es asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, vamos a mirar a los mercados y a los diferentes puntos de atención, que tenemos varios por ahí abiertos, bastante clave. Y lo primero, China. Está siendo noticia este mes de agosto por datos que hemos conocido, por esos datos de IPC, datos de exportaciones, de ventas minoristas. Y ayer, aquí festivo en España, y contra todo pronóstico decidían las autoridades rebajar los tipos de interés. ¿Qué está buscando China, Juan, con esta decisión y cuánto éxito le auguras a esa intención? Pues China lo que está buscando es reactivar su economía, que está en un momento de declive, sobre todo comparado con el gran auge que han tenido durante 2 décadas. Y este declive es en parte por el desplome de su sector inmobiliario, y sobre todo por la salida de inversores internacionales. China ha crecido mucho gracias a la inversión extranjera y ahora por diversos motivos geopolíticos, demográficos, políticos, del tipo de dirección de Xi Jinping más autoritaria, pues genera menos confianza y el capital extranjero está saliendo. En este entorno, pues lo que tratan es de estimular la demanda interna con bajadas de tipos de interés. ¿Y le auguras éxito? ¿Lo va a conseguir? Pues le auguro que va a disminuir el daño, pero creo que todavía queda mucho daño por ver. Tenemos cita hoy en Estados Unidos actas de la Reserva Federal, las de la última reunión en la que subía los tipos de interés 25 puntos básicos. ¿Qué esperas ver de
de esas actas. No sé si nos van a dar muchas o pocas pistas sobre lo dividido que está ahora mismo el seno de la FED sobre lo que hay que hacer en las próximas reuniones. Hemos escuchado, Juan, en las últimas semanas mensajes en la dirección contraria de algunos miembros a lo que entendimos que Powell decía tras su última reunión. Sí, es lógico que en esta situación en la cual las subidas de tipos ya empiezan a perjudicar el crecimiento económico, que daña los balances bancarios, restringe fuertemente el crédito, pues haya diferencias entre aquellos miembros que quieren unas decisiones más decididas respecto para hacer disminuir la inflación, y aquellos otros que creen que con lo hecho es suficiente y que ven el riesgo de una ralentización más fuerte de lo esperado. En nuestra opinión, desde nuestro punto de vista lo que vemos es que la mayoría de los efectos de las subidas de tipos que llevamos en los últimos 12 meses, pues todavía no se han visto, porque es ahora pues cuando empiezan a afectar a las decisiones empresariales y de los consumidores, y estas a su vez restringen la renta de otros productores de otros bienes y servicios. Entonces, que al final la política monetaria se sabe que tiene un efecto retraso sobre la economía real de 18 o 24 meses, y entonces hemos visto las subidas de tipos, pero todavía no la parte negativa. Entonces, en nuestra opinión sí que sería más prudente por parte de las autoridades monetarias esperar y ver los efectos de las subidas previas antes de acometer nuevas, para que no se pasen de frenada. Estamos monitorizando muy de cerca también los bonos, la deuda, el mercado de deuda, lo que está pasando con los rendimientos y esa subida. Ayer el americano a 10 años, su nivel más alto desde el mes de octubre. ¿Qué nos están diciendo los bonos? ¿Más subidas de tipos o cómo hay que entenderlo? Bueno, como un alejamiento de las bajadas que el mercado quizás está descontando en los tramos largos de las curvas como muy pronto, ¿no? La subida de los últimos meses del petróleo y la no relajación de la inflación subyacente, de los salarios, hacen prever que no sean tan inminentes las bajadas de tipos como muchos esperaban. Entonces, esto hace moverse a los bonos a largo plazo. Si bien han subido en rentabilidad, bajado en precio, tampoco ha sido un cambio radical. Es decir, no representa ni mucho menos un salto como ocurrió el año pasado. Ya. Luego tenemos a Fitch también, que se está moviendo este mes de agosto. Primero con la rebaja de rating a la deuda estadounidense y ahora amenazando con bajar el rating a la banca estadounidense. ¿Qué ha visto Fitch ahí que le tiene mosqueado? Bueno, al final las agencias de rating hacen sus análisis, realizan sus tablas de sostenibilidad de la deuda. Y esto es siempre un poco cómo lo mides, el perfil con vaso medio lleno, vaso medio vacío. Desde nuestro punto de vista, la posibilidad de que Estados Unidos impague en dólares es bajísima, no tiene casi ni sentido, porque tiene toda la capacidad para emitir más dólares. Otra cosa sea que se deprecie más o menos el dólar o acaben subiendo los tipos de interés más o menos, pero el riesgo de impago, no estamos muy de acuerdo con las agencias de rating en el que en tanto en cuanto pueda, o con Fitch en este caso, pueda dejar de pagar Estados Unidos. Al final está endeudado en una divisa que él controla, con lo cual siempre va a poder pagar en esa divisa. Otra cosa es que no pueda pagar en otras divisas o en otro tipo de activos, pero en su propia divisa siempre. Te hago la última. Sobre la encuesta de Bank of America, dice que la tecnología es el sector favorito para los grandes inversores y que además han reducido liquidez hasta mínimos de 21 meses. No sé si te sorprende eso o no, si coincide un poco con lo que estáis haciendo vosotros. Si tenéis, Juan, tecnología en cartera ahora mismo.
Bueno, tecnología siempre hay que tener, al final hay que tener buenos negocios a precios razonables. No es una decisión sectorial en nuestro caso, es simplemente ir encontrando compañías una a una. No invertimos por país o por sector a priori, sino que a posteriori pues es lo que tenemos. Compañías que se hace, que se dicen tecnológicas como Tesla o Microsoft están en la cartera de Avantage Fund y seguirán estando. En cambio, otras muchas las vemos extremadamente caras y negocios muy poco protegidos, aunque parezcan lo contrario, porque puede cualquier competidor desbancarles. Pues el primer análisis hoy, este miércoles, vuelta de vacaciones para muchos españoles. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity, gracias por las claves, analizar las claves de lo que está pasando y lo que puede pasar en los mercados. Que vaya muy bien el día. Hasta la próxima, Juan. Gracias. Muy buenos días, Rubén. Hasta la próxima. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2. Y el segundo te sale por solo 5,83 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Las 7:46 minutos la mañana. Vamos a los periódicos, a ver qué están contando en su edición de hoy, miércoles 16 de agosto. Empezamos con la prensa económica y el diario Expansión, que titula hoy abre con el petróleo. Dice que seguirá al alza y ya apunta a $100. Añade que el recorte de producción pactado por la OPEP presiona el precio del crudo y que la decisión de los países productores llega en un contexto de reactivación de la demanda. También en el editorial hay hueco para esto. Dice que el editorial de Expansión que el petróleo amenaza la mejora del consumo y sobre esto, y es algo que nos afecta a todos al bolsillo, gasolina y diésel suben con fuerza desde el inicio del verano. Más asuntos en la portada de Expansión. Metrobacesa, Aedas y Neinor suben precios y suman ventas de 3.200 millones. Dice también Expansión que la banca española lidera la inversión de la Unión Europea en América Latina. Dos entrevistas, una con Miguel Carsi, presidente y CEO de Toyota España. Dice que Toyota venderá 90.000 coches en España este año. La otra es con Jorge Chinea, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Dice que las empresas empiezan a valorar la seguridad. Dice también en la portada de Expansión que IDOM crece un 28% y pone el foco en el exterior, y que Adidas, Coca-Cola y Wanda apoyan el fútbol femenino en un mundial cuya final jugará España. También en clave política, el PSOE propone a Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. En la portada del diario 5 Días, lo más destacado y a 5 columnas, las empresas disparan sus márgenes a niveles históricos. Dice que la ratio entre resultados y ventas se sitúa en el 13,7% hasta junio, 7 décimas más que en todo 2022, y augura un ejercicio récord para las corporaciones con más músculo. También vemos en la portada de 5 Días que Santander y CaixaBank pierden un pleito de 100 millones por el Castor, que el mercado sube la apuesta por tipos más altos y relanza los bonos. Y también vemos en clave internacional que Moscú eleva el precio del dinero al 12% para proteger al rublo y frenar la inflación, y que China y Rusia, sobre esto que les acabamos de contar, sacuden las bolsas y el IBEX pierde el nivel de los 9.400 puntos. Portada del diario El Economista.
Lo más destacado hoy para el récord de despidos en España, dice esta información, 476.000 en el primer semestre. Dice que aumentan un 40% respecto a hace un año y los de los indefinidos está hasta el 62%. Vemos también fotografía para Pfizer. Dice que comprará empresas para paliar la caída de su vacuna. Añade que la farmacéutica ingresó 16.000 millones menos hasta junio por el suero que le llevó a liderar las ventas a nivel mundial. También vemos destacado en la portada del Economista de lo que hablábamos ahora mismo con Juan Gómez Bada. Los gestores descartan la recesión y entran en bolsa y tecnológicas. La encuesta de Bank of America es la más optimista, dice, desde febrero de 2022. Y también en la portada del Economista vemos el consumo de aceite se hunde ante la fuerte subida de precios. Las consultoras invierten más de 17.000 millones en tecnología y que China busca sin éxito calmar a los mercados con una bajada de tipos. Añade que los emergentes caen un 6% en agosto. Vamos con la prensa nacional, con la prensa internacional, David. Bueno, pues el País abre con política. El PSOE propone a Armengol como gesto a los nacionalistas. Sánchez lanza la candidatura de la dirigente balear a la presidencia del Congreso y busca el apoyo de Junts a 24 horas de constituirse las Cortes. Por otro lado, el turismo cuelga el cartel de completo este verano y dan un dato, los hoteles están un 10% más caros que el año pasado. También, Sancho mató a Rita de forma premeditada, según la policía, y en prensa internacional, Trump imputado por injerencia electoral en Georgia en 2020. Sin embargo, la portada va para las chicas, para España femenino que hace historia y disputará la final del Mundial. En el ABC también la portada va para ellas. Ya han hecho historia, es como titulan en el diario. La selección española logra un épico triunfo ante Suecia y jugará por primera vez la final de un Mundial. También una entrevista a Cristian Zurita, sustituto del candidato asesinado en Ecuador, que dice a Villavicencio lo mataron para que no denunciara a un candidato presidencial. También en El Mundo, el PSOE intenta seducir a Junts y a RC con la catalanista Armengol para el Congreso. También hablan de que Sánchez no convence y el PP se acerca a PNV para hacer presidencia en Gamarra. Y por último, Leonor entra en la academia como símbolo frente al caos político. La princesa arranca mañana su formación militar, encarnado la continuidad del régimen del 78. También se hacen eco de la heroica hazaña de la selección femenina. Por último, también en La Razón, España a un paso de la gloria. La selección se jugará el título el domingo con la ganadora de la Australia-Inglaterra. También hablan del veto de PSOE y Sumar a la iniciativa que dificulta el acuerdo con Puigdemont, y Ayuso reprocha a Sánchez su política de mercadeo con la soberanía nacional. En prensa internacional, el Reino Unido, el diario Financial Times abre con una noticia de última hora, y es que Estados Unidos pide a Irán que deje de vender drones a Rusia. Washington plantea un problema en las conversaciones indirectas con el objetivo de reducir la crisis nuclear. Además, aclaró que Irán no tendrá acceso directo a los fondos que descongelará tras la liberación de esos 5 presos estadounidenses. El secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que los 6.000 millones de dólares solo podrán ser aplicados a usos estrictamente humanitarios. En Francia, el eco se centra en la figura de Donald Trump, y es que ha salido una nueva acusación contra el que fuera presidente de los Estados Unidos. El fiscal se refirió en particular a una ley sobre delincuencia organizada utilizada contra las pandillas y que prevé penas de 5 a 20 años de prisión. Es la cuarta acusación de Trump en los últimos 6 meses, hay que recordar. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine sigue poniendo el foco, como en estas últimas semanas, al conflicto entre Ucrania y Rusia. Los ucranianos quieren evitar la reconquista de Kupiansk y, titula el diario, se reforzaron posiciones, se hicieron ciertas recomendaciones metodológicas y se movieron reservas, que es lo que ha dicho el martes este portavoz del Grupo de Ejércitos del Este, Sergei Cherevati, en la televisión ucraniana. Por otro lado, según la Fuerza Aérea de Ucrania, varios drones rusos entraron en la zona del Danubio durante la noche y un grupo más grande se movió hacia los puertos del río Izmail y Reni. Nos vamos a Italia, donde el Corriere della Sera se pregunta si están haciendo una nueva OTAN en Asia. Es que la duda también pone en alerta a China, quien estará atenta a la supercumbre de este viernes entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. En clave nacional siguen las desgracias marítimas. Una niña de 11 años ha desaparecido cuando estaba buceando a pocos metros de la orilla. Y además hay otros 2 desaparecidos en el río Sarca y Bolsena, por lo que continúan las desgracias. En el otro lado del charco, en Estados Unidos, el Wall Street Journal habla de la ciudad de New Result, pues simplificó los procesos de aprobación y se comprometió con la comunidad local para acelerar el desarrollo de miles de nuevos apartamentos. Esto rejuvenece a una localidad que alguna vez tuvo conflictos porque tuvo edificios baldíos y un centro comercial incluso fantasma. También analizan las últimas noticias sobre Donald Trump y desde el periódico aseguran que el caso se va a posponer con el procedimiento de Jack Smith en Washington. En la edición online del New York Times leemos más acerca de las posibles condenas y culpables para este caso. La imputación con 41 delitos es la culminación de una investigación en el condado de Fulton, en Georgia, que duró 2 años y medio, como ya decía, en Francia. Entre los imputados se encuentra Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Trump. En la Casa Blanca hay varios abogados, entre ellos Rudolph Giuliani, John Eastman, Kenneth Kersebro, Jenna Ellis y Sidney Powell. Para Trump,
que ahora enfrenta 4 casos penales diferentes, la imputación significa el conjunto más amplio de acusaciones contra un expresidente. Son 13 los delitos, entre ellos asociación delictuosa, brindar acusaciones falsas y presionar a funcionarios públicos para que violen su juramento al cargo. Nos vamos con Asia, con el diario South China Morning Post, que comenta que un equipo especializado chino afirma que el cambio climático afecta considerablemente a los lagos de la meseta tibetana. El derretimiento de los glaciares y el aumento de las precipitaciones conducen a una disminución de la salinidad de estas aguas, lo que fomenta la biodiversidad y reduce el riesgo de proliferación de algas nocivas. O sea que hay claras luces y sombras, ¿no? Y por último, comentan que la tendencia también podría ayudar a suministrar más agua potable a la región, dicen los investigadores de este grupo especializado en China. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! ¡Hurra! A finales de la década de los 90 emergió en Rusia una figura hasta entonces desconocida en la esfera pública moscovita. Su nombre, Vladimir Putin. Y en apenas un año pasó de dirigir los servicios secretos rusos a ser primer ministro y en apenas 5 meses se convirtió en presidente de la Federación de Rusia tras la renuncia de Boris Yeltsin. Ana Bosch es autora del libro El año que llegó Putin. Era un auténtico desconocido, excepto para un círculo que se movía alrededor del poder en San Petersburgo y en el KGB. Y entonces la pregunta en ese momento es cómo este señor, que nadie sabe quién es, que de lo poco que se sabe es que era poco menos que un funcionario gris, pasa de la noche a la mañana a ser el presidente así. Pero ¿cómo ha conseguido Putin afianzar su poder y mantenerse tantos años al frente de una de las mayores potencias mundiales? Para entenderlo, debemos conocer cómo fueron los años 90 en Rusia. Durante esta década, la Unión Soviética se desintegró como Estado, lo que propició un declive económico brutal que se alargaría 15 años. El precio del petróleo se hundió e incluso se vivieron 2 crisis de desabastecimiento, en la que los ciudadanos vivieron la fragilidad de su gobierno. Por ello, la llegada de Putin se ve con buenos ojos y mantiene durante muchos años una gran popularidad. Con la excepción de Gorbachov, el declive de la Unión Soviética había sido a través de todo de líderes muy viejos, los Chernenkos, los Andropov, y entonces Putin asocia el liderazgo de alguien, un líder decrépito, por así decirlo, un líder viejo y con poca energía, con la propia decrepitud del país. Por eso esa obsesión, sobre todo al principio, porque era como, mi músculo es el músculo que yo le voy a devolver a Rusia. Putin gobierna con un precio del petróleo y del gas al alza. Gracias a esto, y pese a la corrupción que imperaba entre magnates y oligarcas, la clase media rusa pudo estabilizarse por primera vez en su historia, y ciertos lujos como irse de vacaciones al mar Mediterráneo o comprarse un coche extranjero fueron accesibles para rusos que hasta entonces ni se lo hubieran imaginado. Por este motivo, muchos ciudadanos y corporaciones permitieron a Putin que aumentase su poder a cambio de que mantuviese la estabilidad social y económica que tanto había costado lograr. La sociedad rusa no se va a levantar porque hay una parte que está con Putin y la otra está asustada. Y hay una tercera parte que ha huido y que está en el extranjero. No va a haber una revolución. Yo pregunto a mis amigos y a analistas rusos y me dicen, si hay un golpe interno, ojo, los occidentales no confiéis en que sea mejor para vosotros, desde vuestra perspectiva. Ahora, el futuro de Putin y la evolución de la guerra en Ucrania son una incógnita. Lo único cierto es que la guerra está enquistada y Putin sigue aferrado al poder. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones.
Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 9 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Las 8, las 7.